Muy buenos días, queridos amigos. Espero que todos estén muy bien en sus hogares, como debe de ser. Tempranito hoy tengo mi invitado. Ustedes saben que los jueves el programa es más corto, se hace más breve porque Aileen Curi ya debe de estar preparándose por ahí para traer vida en balance. Así que hoy tengo el privilegio de recibir virtualmente a mi querido amigo José Ricardo Taveras, a quien doy los buenos días y la bienvenida. José Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece hoy? Muy bien, Lindsay, muy agradecido, muy contento de estar nuevamente contigo y con tus amigos televidentes en esta mañana tan hermosa. Bueno, José Ricardo, hermosa para algunos, porque hay otros que no la ven tan hermosa, la ven gris, la ven muy oscura, porque parece ser que su futuro inmediato está, eh, eh, está en cuestionamiento su libertad. La libertad de ciertas personas corre en riesgo, porque fíjate que el Ministerio Público anda haciendo trabajos muy finos y acelerados. Eh, se han llamado a investigación, a más que investigación, se han llamado a interrogatorios a figuras tan importantes del gobierno pasado como el ex ministro de Hacienda, que ya es la tercera vez que acude a la Procuraduría General de la República. Pero ayer vimos bien al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, que justamente, José Ricardo, antes de ser el director de Banreservas, el director general, era ministro de Hacienda también. Así es. Y también llamaron al esposo de Kimberly Taveras, o sea que la Procuraduría ha estado full últimamente, José Ricardo. Bueno, eso era de esperarse. Desde que se vio la posibilidad de que la oposición se hiciera cargo del gobierno y desde que el Partido de la Liberación Dominicana tomara el derrotero que tomó de su división, era previsible que eso iba a pasar. Yo siempre alerté, y tú debes recordarlo, en el sentido de que el PLD seguir el camino que llevaba, pues obviamente era inevitable la posibilidad de un triunfo de la oposición, y que si eso ocurría, el Partido Revolucionario Moderno, que es un partido que llegó al poder en la punta de una ola gigante, que no es hechura de su esfuerzo, sino de las circunstancias. Circunstancias que generó el propio PLD. El PLD, desafecto de los valores, de los principios en que su fundador lo inspirara, y el PLD en el que las pasiones pudieron más que la razón. Entonces, ese PLD tiene que estar consciente, desde ese momento debía estar consciente, que para poder afianzar el proyecto de poder del Partido Revolucionario Dominicano, para ese partido poder que tiene raíces muy precarias, tú lo sientes incluso que es un gobierno que está levitando, porque es un gobierno que llegó como a título de inventario, que lo están acechando, porque no era una opción políticamente fuerte, sino la respuesta más viable en el momento en que ocurre la debacle. Entonces, primero los PLDistas tenían que saber que esto les esperaba. Segundo, el librito manda políticamente que este gobierno hará todo cuanto sea posible para mantener el Partido de la Liberación Dominicana, o más bien el liderazgo máximo del PLD, su comisión, su comité político, en los pasillos de los tribunales, aunque no lo haga con seriedad. Porque yo confío, porque sé que ahí hay en la Procuraduría una persona de cuya integridad nadie va a dudar en este país. Pero, obviamente,
La Procuraduría no es el procurador, la Procuraduría es un equipo. Y está en que ese equipo, que es un equipo de carrera, que viene con lealtades antiguas, que responde a una estructura establecida que la magistrada Miriam Germán no está en capacidad de revertir ni siquiera en 4 años, que eso es un proceso. Está que ese equipo haga el trabajo adecuado y que sea honesto haciendo el trabajo, que sea profundo, incisivo, porque abrir expediente por abrir expediente no tiene sentido. El caso de Brecht, a mí no me gusta hablar del caso de Brecht, porque soy parte interesada como abogado, en el sentido de que debo alertar al televidente que yo tengo una visión y que esa visión está probablemente maleada, entre comillas. Sesgada, un tanto sesgada, bueno, claro, como Yo creo, abogado. yo creo que no, porque creo que soy tan Ajá, objetivo como que puedo demostrar documentalmente todo lo que pueda decir de ese caso. Pero claro. mi deber es decir, bueno, no me crean a mí, investiguen por su propio medio o comiencen a ver el juicio para que le den seguimiento, para que se Sí. sepa que ahí, por ejemplo, eso es un ardid, yo digo que en vez de ser un expediente es un cuerpo de delito, porque es un expediente que se articuló para precisamente dejar tras bambalinas, tras las cortinas, dejar los verdaderos responsables para que pudiesen caminar tranquilamente hacia la impunidad. Ahora, Mm. eh, eso podría repetirse si el Ministerio Público se apresura en la articulación de los expedientes. Yo soy de lo que siempre dije, y tú recuerdas que hasta le escribí una carta al presidente de la República en la transición que compartí contigo, donde yo le decía, señor presidente, el éxito no es abrir expedientes, es saberlos abrir, tomarse el tiempo de abrirlos. Y además de alertarle que el Ministerio Público de la República Dominicana no está en capacidad de abrir esos expedientes solo, sin el auxilio de auditorías de firmas reputadas. Por ejemplo, yo no creo que en la Procuraduría haya un personal preparado para auditar o para ni siquiera analizar técnicamente una auditoría de Punta Catalina. O sea, Mm. hay que hablar Sí. en serio. Tendrían que contratar profesionales externos para ello. Pero Pero en el caso, por ejemplo, José Ricardo, ¿cómo tú puedes, por ejemplo, hacer una auditoría y verificar que la operación de la compra de las turbinas, que son 2, fue una no, operación correcta si tú no es tienes? algo muy técnico. Entonces, eso mismo ocurre con todo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, ahí hay muchos temas que son de cierta especialidad, que ahí puede ser que en el Ministerio Público aparezca quien lo maneje, pero yo lo que espero y lo que sueño es que en la Procuraduría y en el gobierno se estén procurando los soportes calificados para poder ser Bueno, en progresivos. el caso de Brecht es muy distinto. Empezó todo esto con un show mediático de parte del procurador de entonces, Jean Alain Rodríguez. Eso Pero es en así. el caso del ministro de Hacienda, que toma el toro por los cuernos la propia Procuradora de la República, Y que es esa, quien lo está llevando a la cabeza. O sea, cuando tú dices, bueno, la propia Procuradora si es es así, quien está llevando este expediente y además ya se han recibido denuncias y aparentemente el Ministerio Público tiene pruebas suministradas por el actual ministro de Hacienda, donde ellos hablan de unos pagos irregulares, incluso en el proceso de transición, el pago de los famosos 11 mil millones de pesos de asfaltos y una serie de anomalías, que este es un caso grueso y aparentemente con demasiadas huellas, fácil de rastrear, si, digámoslo así. si es así, o sea, si la procuradora está al comando de ese expediente, sobra experiencia y además integridad y carácter
para que si hay elementos, el caso se va a abrir, escríbelo. Sí. Si no lo hay, también tiene suficiente carácter como para no abrirlo. Entonces, en ese sentido, la sociedad puede estar tranquila. Es preocupante, todos sabemos que hay manejos irregulares. El problema es que yo lo que estoy es desde afuera, porque no puedo sin ver expediente apresurarme a calificarlo, sobre todo siendo yo abogado, no me luce. Pero obviamente a ojos vistas hay muchas situaciones que ameritan la apertura de procesos. Lo que yo me estoy refiriendo no es al hecho de que no hayan indicios, que no hayan pruebas, es que sepan ser buscadas, que sepan ser exhibidas, que sepan ser canalizadas. A eso que me refiero. Pero comandando la magistrada Miriam Germán, tú puedes estar segura, porque fíjate que en el momento que el país estaba muy divertido con el libretito que hizo Jean Alain, que no fue Jean Alain. Jean Alain era un cabo de agua al servicio del gobierno. No era ni siquiera un sargento de línea, era un cabo de agua, cumpliendo instrucciones. Entonces, Jean Alain hizo su libretito y el país entero estaba pensando que aquí bueno, un expediente fulano y la gente, y la no tan ingenua sociedad civil que aquella vez fue tan beligerante, tú la ves ahora un poquito más apagada. No tiene el nivel de beligerancia de los campamentos contra la impunidad, no tiene nada de eso, porque el problema es que aquí hay muchas conexiones de sector privado, sector público, y muchas de esas instituciones de la sociedad civil son financiadas por los sectores fácticos, algunas veces vinculados a esas cosas, ¿tú me entiendes? Entonces, yo creo que ahora, cuando la Procuraduría está dirigida, yo creo que de manera indudable, por gente íntegra, al menos doña Miriam es ya una persona a toda prueba, que a su edad no es verdad que se va a torcer. Todavía hay magistrados ahí que tienen que demostrar y seguir acreditándose por su juventud. Pero ya Miriam, Claro. ya Miriam no, lo de Miriam está a prueba de fuego. Entonces yo confío mucho en que si ella, porque en aquella ocasión ella fue la única que alertó. Y yo siempre he dicho que maternalmente le dio un consejo al procurador y a la sociedad. Ahí no hay expediente. Y el tiempo le ha ido dando la razón. El tiempo le ha ido dando la razón. Entonces, José Ricardo, hay preocupante. otro Lo que tema. esperemos que se haga, lo que yo estoy abogando es para que esos expedientes sean sólidamente instrumentados. Que no pongan a la sociedad a generar expectativas y que después se caigan. Ese es mi Bueno, deseo. y tengo que decir también que llamó muchísimo la atención lo que ocurrió ayer con el hermano de Candy Montilla, Alexander Montilla, que ahora, después que Danilo llegó al gobierno, todos los empresarios tienen un mal concepto de lo que es un empresario, que no es lo mismo que un comerciante. Entonces, este señor aparentemente se endeudó con un suplidor de artefactos electrónicos, de computadoras, software y ese tipo de cosas, por casi 200 millones de pesos desde el año 2016. Y aparentemente le hizo una marrulla a ese empresario o a ese comerciante y no le pagó, pero él parece que sí suplió las computadoras y demás. Él solicitó al Ministerio de Haciendas o no sé dónde, de las instituciones, que no le pagaran el dinero. El fin fue que nunca le pagó. Ellos sometieron el caso a la justicia, pero en el gobierno de Danilo, imagínate tú, un hermano de la primera dama, que ¿a dónde iba a parar el caso? A ninguna parte.
Pues ayer hubo no fue allanamiento, sino más bien un embargo. Lo explicó muy bien el abogado de la parte afectada y dijo que tenían se habían encontrado una serie de pruebas que pudiera ser que a la Procuraduría General le interese bastante, porque si la Procuraduría está investigando a este señor, como de hecho se está investigando, pudieran encontrar allí algunos elementos de pruebas que no estaban ni siquiera, que la Procuraduría no tuvo que hacer nada, José Ricardo, sino que este personaje, por intereses particulares, ha encontrado y que ellos están en la mejor disposición de facilitar todas esas pruebas. Parece ser que ese es otro caso que pica y se extiende. Sí. Y lo que yo veo, José Ricardo, es cómo se le van acercando cada vez más a los pies del propio expresidente de la República y su esposa, a través de familiares que son nada más ni nada menos que hermanitos de sangre y de padre y madre, José Ricardo. Sí, así es. Indudablemente que para bien o para mal, la vinculación de la familia es obvia, porque ya el caso del hermano y ahora el caso del cuñado evidencia que en torno a la familia presidencial, porque esa era, pues hay muchas cosas que deben ser debidamente aclaradas. Lo que nosotros esperamos que como abogados todo el mundo se prevalece de su presunción de inocencia, pero obviamente creo que la familia debe dar un paso al frente y rendir cuentas y explicar, porque de la noche a la mañana todo el mundo sabe aquí quién vende esto y quién vende lo otro. O sea, bueno, va a aparecer como un proveedor de esa naturaleza, con tanto poder, pues ese tipo de cosas yo creo que el presidente Medina debía asumir el liderazgo de la rendición de cuentas sobre esa situación. Si él tiene interés en rescatar su imagen moral y el de su familia, porque indudablemente hasta ahora el asunto no ha llegado a él. Pero es obvio que le está picando demasiado cerca. No voy a adelantar nada en lo que respecta a su responsabilidad porque hasta ahora no la han comprometido, pero no deja de ser, en última instancia, sino una responsabilidad penal, por lo menos una responsabilidad moral y política, la que tiene que dar, porque la verdad es que uno de los peligros más grandes que le puede pasar a un hombre público es la familia. La familia hay que tener mucho cuidado. Yo siempre, por ejemplo, en mi vida pública me gusta la práctica de mantener mi familia apartada totalmente de mis asuntos públicos, porque es que por muchísimas razones la familia es uno de los primeros objetivos. A veces pueden haber personas sanas. Hay muchas historias, por ejemplo, con las hermanas del doctor Balaguer, que eran incapaces de involucrarse en muchísimas cosas, pero se saben historias de gente que se valían, que se hacían lo gracioso y que a veces procuraban favores a través de ellas y esas cosas, y todo el mundo sabe que eran personas así, íntegras. No, nunca ha habido duda en en el eso. caso, esto es muy diferente, José Ricardo. Pero tú nunca te topaste con una situación de que las compañías propiedad de la familia del presidente de la República eran prácticamente las principales proveedoras. O sea, yo creo que todavía falta mucho por seguir avanzando en las investigaciones. Y José espero Ricardo, que ellos puedan rendir cuenta de eso. Haití está en una situación ahora mismo muy difícil políticamente hablando. Haití tiene 2 presidentes. Así es. Y empieza a reaccionar de manera muy tímida la comunidad internacional, pero me gustaría conocer tu parecer
¿Cómo analizas la situación haitiana y cómo afecta a la República Dominicana? Bueno, mira, la crisis que estamos viendo en Haití es como aquello que dice el refrán, de aquellos vientos trajeron estas tempestades. Se produjo una crisis postelectoral en el año 2015 que generó una serie de tropiezos que llevaron a anular el proceso del año 2015, que había logrado que el hoy presidente o expresidente, no sé cómo llamarlo, Juvenal Moïse, ganara en primer lugar, pero no ganó en primera vuelta. Se anula ese proceso, llega un momento en que se agota el mandato del presidente Martelly el 7 de febrero del 2016 y entonces el poder es relevado por el presidente del Senado, porque la sucesión presidencial prevé esa posibilidad. El presidente del Senado asume la presidencia de la República interinamente para convocar a un proceso al cesar el periodo de Martelly. Cuando se convoca nuevamente a elecciones, en el camino ese presidente interino anula todo porque habían irregularidades y se produjo un mecanismo de empadronamiento nuevo en Haití para supuestamente garantizar que esos resultados fueran confiables. Entre uno y otro tropiezo, el presidente Moïse resulta ganador finalmente en un proceso que se hace con un 55% de la votación y asume el poder prácticamente un año después de haber perimido el periodo de Martelly. O sea, ese año que se suponía que él debía haber pasado en el poder si no hubiese habido la anulación del proceso electoral, fue un interinato. Entonces, hoy en día hay un conflicto del gobierno que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, o vamos a decir que una parte, porque hay una importante líder policial que fue hecha prisionera. Entonces, por otro lado, toda la oposición unificada en torno a que se vaya Moïse, pero no unificada en torno a que ellos tienen un liderazgo para el relevo, tampoco así. Ellos también tienen sus divisiones porque hay una marcada fuerza de izquierda, ahí están jugando Venezuela, Cuba y hasta los chinos, por un lado, y por otro lado estamos hablando de fuerzas disímiles que no creo que comparezcan unidas a las elecciones. Ahora sí están unidos en sacar a Moïse. Pero ¿quién es la oposición? También en la oposición hay sectores oligárquicos. Porque parece que en la comunidad internacional hay un acuerdo con Moïse para hacer una transformación institucional, modificar la constitución, y de ahí tú ves que Moïse, además de tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, que obviamente se debe estar dando porque tienen detrás Moïse tiene detrás a los Estados Unidos, a la OEA, y de consecuencia a la ONU y a todo lo que tiene que ver, que son lo que realmente terminan determinándolo todo en Haití. ¿Qué ha ocurrido? Llegó la fecha fatal. 7 de febrero se supone, conforme a una lectura objetiva de la Constitución haitiana, porque yo estuve viéndola, honestamente no hay como una lectura que permita pensar que Moïse pueda extenderse un año más. Pero Moïse dice, sí, ahí puede decir eso, pero yo fui elegido por un periodo de 5 años. En esa dicotomía, en esa confrontación interpretativa del mandato constitucional, pues entonces está en la sociedad haitiana. Hace meses, más de un año que venimos en esto, que está sucediendo. Entonces vienen hablando, como digo yo, dialogando, pero es una situación que además de dialogar se está armando. Porque hay fuentes de inteligencia que claramente definen que en Haití
la oposición ha estado armándose dispuesta a llegar a las armas si fuera necesario. Hay conflictos de interés porque hay élites que quieren mantener el status quo y no quieren una definición de un nuevo estatus constitucional que concentre poder y que permita confrontar ciertos intereses oligárquicos. Y entre ellos se habla muy claramente de uno del principal empresario propietario de la generación eléctrica en Haití, que ha estado financiando. El gobierno ha acusado formalmente a ese señor de ser el que financia la oposición para hacer esas manifestaciones, etcétera. Y han citado incluso que en algún momento que hubo mucha movilización hablaron hasta de cantidades. Entonces, eso explica que el gobierno, por ejemplo, viene y se reúne en Moïse con el presidente Abinader y anuncian los 10 puntos aquellos que tú recuerdas, que lo anuncian aquí, allá no. De los cuales el único que tú puedes decir que era un punto relevante era la interconexión del sistema eléctrico. Y eso, si tú lo atas con lo que está pasando en Haití, es una respuesta del gobierno haitiano a su principal proveedor de energía, diciéndole, mira, me voy a conectar con los dominicanos. Entonces, todo eso se está manejando conflictos de intereses en los cuales el gobierno dominicano no ha intervenido, pero sí intereses de la República Dominicana como que pueden estar gravitando. Sí. Especialmente esos del sector eléctrico que tienen tantas aspiraciones de una zona franca, de un centro comercial en la frontera. No de una zona franca, de un centro comercial, de una plaza, ¿verdad? Entonces, esa gente está interviniendo y obviamente del lado del gobierno que tiene apoyo internacional. Parece que Moïse ha logrado mucho apoyo popular y que en cierta medida popularmente se visualiza que hay posibilidad de romper ciertos esquemas de intereses y la población está interpretando eso, una parte de la población. Pero hasta qué punto él va a poder sostener esta situación, sobre todo si ya pasa del diálogo a las armas. La posibilidad de que intervengan armas es muy alta, muy alta. Por lo bajo, incluso se ha hablado de que ha estado interviniendo sin que sea público hasta el propio Papa Francisco. O sea, la situación es bastante delicada y se espera que en ocasión del carnaval haitiano pueda recrudecerse. Ahora, ¿cómo todo eso está aconteciendo? Este va a ser obviamente un año ingobernable en Haití. Si eso se traduce en un episodio de confrontación civil, de guerra civil, obviamente las guerras civiles generan automáticamente el fenómeno de la expulsión de población automática, porque la gente sale huyendo a la posibilidad de que lo maten. Y la primera víctima de una situación de esa naturaleza es la República Dominicana. Eso está aconteciendo en Haití y finalmente la comunidad internacional tendrá forma de ayudar a resolver el problema. Pero lo que me preocupa a mí es cómo eso impacta a la República Dominicana. Impacta a la República Dominicana en el sentido de que nosotros venimos desde hace tiempo, desde los tiempos del gobierno pasado, de Danilo Medina, el Instituto Nacional de Migración había preparado un programa, un plan para el establecimiento de campamentos de refugiados en territorio dominicano para descompresionar cualquier crisis haitiana. Entonces, si tú te pones a ver que la AID está licitando, reclutando personal especializado para el manejo de campamentos de refugiados en República Dominicana. Y además de haber financiado ese estudio, está financiado otras tantas cosas. Y ya tú ves que en el día de ayer, por ejemplo, ya comenzaron los pronunciamientos de que
la República Dominicana debe acoger los refugiados haitianos en caso de que la situación se complique en Haití. Entonces, a eso añade que el Tribunal Constitucional tiene durmiendo el sueño de los justos un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y la República Dominicana gravísimo, porque versa sobre el prechequeo, pero tiene, un anexo que no dice absolutamente nada sobre el prechequeo. Y entre las cosas que establece, en primer lugar, es una tutela de la política de refugio de la República Dominicana, porque establece que la República Dominicana va a designar un contacto del mismo nivel que va a designar los Estados Unidos y que van a revisar una vez al año la política de la República Dominicana en lo que respecta al tema de los refugiados. Pero tiene una cláusula sumamente peligrosa que dice que en los casos en que un solicitante de refugio no cumpla con el perfil establecido en la Convención de Refugiados, la República Dominicana tiene que resolver el problema conforme a su legislación interna. O sea, esto te dice, yo no sé cómo tú lo vas a resolver, pero tú internamente creas el mecanismo para que esa persona pueda acogerse. ¿Qué significa eso? Bueno, la convención se refiere fundamentalmente a refugiados en caso de guerra, en caso de persecuciones religiosas, personas que tienen realmente un riesgo de perder la vida. Entonces, ese tipo de cosas entre nosotros pueden pasar con Haití. Puede que nosotros tengamos algún problema en algún momento con Haití en ese sentido. De hecho, las Fuerzas Armadas han tenido en algún momento planes de contingencia de protección de población haitiana, pero sin involucrar el territorio nacional y sin involucrarse ella. Esa situación nos está aconteciendo en este momento y en el que el gobierno canta como gallo, pero pone como gallina. No veo, Bueno, no veo el como problema, el problema ha sido, José Ricardo, de que todavía no se percibe una decisión clara, una posición clara de parte del gobierno, por lo menos en hechos. Han habido declaraciones que más o menos tranquilizan a la población, pero no se ha procedido, que es lo que la gente está esperando. Todo se ha quedado en palabras, palabras y más palabras. Así hemos finalizado, José Ricardo, la mañana de hoy. Te agradezco muchísimo tu presencia en este espacio, como siempre, agradable y reconfortante hablar contigo sobre temas tanto internos como externos, porque hablar de Haití también se supone que debe ser un tema de las políticas exteriores que deben de estar muy claras en la República Dominicana. Sí. A los amigos les invito a que se queden ahí tranquilitos porque ya Aileen Curry viene con Vida en Balance a orientarlos sobre tantos temas que tienen que ver con la salud, tanto física como espiritual. Así que nos vamos a pausa y retornamos en un minuto con Aileen Curry.